Hoy el último día, aunque con muchísima ilusión. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden que desde esta tarde, cuando terminen las ponencias, va a estar colgado el examen y van a tener 72 horas para hacerlo, o sea, hasta el lunes por la tarde. Son preguntas tipo test, con 3 opciones de las que solo una es verdadera, y si por lo que sea suspendieran, que esperemos que no, tienen otra oportunidad, ¿vale? Hay 2 oportunidades. Y nada, paso la palabra a José Manuel de CSIC, que va a presentar a las ponentes de hoy. Gracias. Creo que hay un problema de conexión, por lo que nos cuenta. Así que, si no os importa, vamos a hacer una autopresentación. Bueno, pues hola a todos, yo me llamo Alicia. Y yo soy Conche. Y las dos trabajamos juntas en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, en el proyecto Apogeo. Nosotras dos pertenecemos al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene un centro en La Laguna y que colabora con las dos universidades canarias, con la Dirección General de Agricultura, con cabildos y con muchas entidades. Y estamos en la parte del proyecto que trata del desarrollo de fitosanitarios y bioestimulantes. Vamos a empezar a cargar la presentación y Conchi va a continuar contándonos más acerca de la misma y de nuestro trabajo. Hola, buenas tardes. Comenzamos el bloque 3 correspondiente a biotecnología y esta tarde hablaremos de dos módulos. El módulo 3.2 referente a fitosanitarios en agricultura y el módulo 3.3 correspondiente a nanofitosanitarios, a nanotecnología. Ambas charlas van a ser impartidas por Alicia y por mí, que soy Conche. Espero que les sea ameno. Hoy es viernes tarde, todo el mundo lo sabe, e intentaremos hacer las charlas lo más agradable posible. En un principio, este va a ser el índice de la charla, haremos una breve introducción, nos centraremos en un programa grave de los fitosanitarios para introducirnos en fitosanitarios para cada ocasión, donde podríamos encontrar esa información de fitosanitarios y luego ya pasar a la solución del problema y a las nuevas tendencias. Y sin más, pues ya pasaría a comenzar la charla. Uno de los temas más actuales en estos momentos es el cambio climático y cómo nos afecta en muchos sentidos, por lo que no nos sorprende que también afecta a las plantas y a su respuesta fitopatológica, ya que puede producirse un cambio en la sensibilidad de la planta a su fitopatógeno. Tal como se muestra en la diapositiva, recientemente se ha hecho una encuesta o una encuesta sobre diferentes viñas de diferentes países, como ustedes pueden ver, de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, Sudáfrica y Australia. En la parte derecha podrán ver la leyenda, donde se muestran los diferentes patógenos que pueden afectar a este cultivo de viña, como pueden ser el mildiu, el oidio, la botrytis, el final del tronco. Y en los diagramas de sectores, aunque la distribución no es igual para cada país y para cada clima, lo que sí se observa es que la afección por fitopatógeno es la más grave. El pasado lunes, ya Andrés Trujillo nos hizo una introducción a cuáles eran las principales enfermedades de la vid y cuáles eran sus posibles tratamientos. Este hecho de que los hongos sigue siendo una amenaza fitosanitaria para este cultivo es un problema muy grave. Entonces, si el problema es grave, hay una solución o se refleja en el mercado. Del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se realiza todos los años una estadística sobre el número de compuestos de fitosanitarios que se comercializan durante
ese año. Aquí en la diapositiva mostramos los datos correspondientes al año 2018 y 2019. Como puede apreciarse, los fungicidas y bactericidas se vendieron 38.000 toneladas en el año 2018 y prácticamente lo mismo en el año 2017, correspondiendo al 52% de los productos comercializados ese año. Le siguen los herbicidas con un 22% y ya más lejos los molusquicidas y otros productos fitosanitarios con un 16%. Ya muy lejos quedan los insecticidas y los reguladores del crecimiento. Esta demanda de fitosanitarios, pues lo que manifiesta es que hay un grave problema en la sociedad. Dentro, si nos fijamos en cada grupo, podemos apreciar que dentro del grupo de fungicidas y bactericidas, los compuestos inorgánicos son los más demandados, correspondiendo a un 85% del total. Le siguen los químicos, como carbamatos, benzimidazoles y midazoles, y ya más lejos, pero cogiendo unas posiciones importantes, los microbiológicos o botánicos. Dentro de los reguladores del crecimiento, molusquicidas y otros, los molusquicidas pues son los más demandados frente a los reguladores del crecimiento. En esta charla pues no vamos a entrar ni en herbicidas ni en insecticidas porque darían para otra charla independiente. Cuando se decide hacer la aplicación de un tratamiento fitosanitario, tiene que estar plenamente justificado. Si los productos no se utilizan de forma correcta, si no se utilizan la dosis correcta y los equipamientos adecuados, si no se almacena este fitosanitario de forma correcta, puede existir un riesgo no solo para el medio ambiente, sino también para la persona que aplica el fitosanitario y para el consumidor. Existen muchos condicionantes para la realización de un tratamiento fitosanitario, por lo que es interesante conocer estos condicionantes e intentar hacerlo que sean lo más eficaz posible. Hay alguna serie de consideraciones que se deben tener en cuenta y que creo que no les voy a contar nada nuevo, lo que voy a contar a continuación, y es que, dependiendo del tipo de planta y de su estado fenológico, necesitará un tratamiento. No es lo mismo que la planta sea joven o que sea ya mayor, que si está en floración o no. El tipo de agente causal, la ubicación del cultivo y el ciclo de desarrollo también es muy importante, ya que no es lo mismo el ataque por un hongo que por un insecto. Podemos apreciar, por ejemplo, que para el caso de mildiu, dependiendo del estado en que se encuentre la planta, lleva tratamientos diferentes. Las condiciones climáticas también son muy importantes. No se puede dar un tratamiento de contacto si está lloviendo o si va a llover. No se puede dar un espolvoreo de azufre si hace mucho calor. Y no se puede tratar con un fitopatógeno si hace viento, ya que puede producir contaminaciones a la zona cercana. Para ello existe una información sobre los fitosanitarios que quedan recogidos en esta página web, en agrocabildo.com. Aquí podemos encontrarnos un documento que se llama Manejo integrado de plagas y enfermedades de cultivo en viña. Es un documento muy reciente porque es de junio del 2020 y recoge todas las enfermedades y cómo tratar los cultivos de viña. También es interesante esta página, que es del Ministerio de Agricultura, donde podemos encontrar una relación de todos los productos fitosanitarios que se utilizan en viña. Está muy bien esta página porque nos va a dar unas fichas al final en el que quedan recogidos todos los productos fitosanitarios que se pueden usar. Vamos a poner un ejemplo. Es este sobre fitosanitarios contra botrytis en vid. Aunque parezca complejo la diapositiva porque parece demasiado llena, lo que deberíamos fijarnos, en primer lugar, que es un fitosanitario de contacto, lo cual indica que solamente va a quedar sobre la superficie de la planta. Interesante el grupo químico, principalmente son derivados de microorganismos, bacillus o alguna levadura como las Cerevisiae. Compuestos inorgánicos, pues entre bicarbonato de potasio, es lo principal, y extractos vegetales. Ya empezarían algún químico. ¿Por qué es importante? Esta información viene completa, además con notas sobre dosis máxima, frecuencias de aplicación y la caducidad
de los fitosanitarios. Fíjense también que hay una columna sobre el plazo de seguridad en el cual muchos de estos productos pues no presentan o tienen plazos de seguridad bajos. Y su riesgo de resistencia también es bajo. El riesgo de resistencia, ya lo hemos visto en la charla del lunes, es bajo, pero es siempre bajo. ¿Pasaría lo mismo con otro tipo de fitosanitarios, con penetrantes y sistémicos? En el caso de los penetrantes, que son los que ya se introducen en la planta, pero que van a localizar dónde está la infección, suelen ser en su mayor parte químicos y tienen un plazo de seguridad ya mucho mayor, entre 14 y 20 y 30 días. Y aquí, si nos fijamos, su riesgo de resistencia suele ser de medio tirando alto. En el caso de los sistémicos, que son aquellos que ya se introducen en la planta, y se distribuyen por sus áreas hacia toda la planta, ya lo que observamos es que los riesgos de resistencia ya van a medio alto. Supongo que esta respuesta la podrán contestar sin ningún problema. ¿Se puede hacer algo para prevenir la resistencia? Ya ha sido contestada en la charla del lunes. Pues sí, pues primero, los productos siempre se aplican de forma preventiva y para evitar la aparición de cepas resistentes, lo que tenemos que hacer es alternar grupos químicos en cada tratamiento. Y de igual manera, ¿ocurrirá lo mismo con otras enfermedades? Pues la respuesta sigue siendo la misma, exactamente. En la manipulación de los fitosanitarios debería ser la misma. Este es la ficha correspondiente a los fitosanitarios que se utilizan para controlar el mildiumbil. Como pueden ver, los productos de contacto que aparecen en esta tabla ahora mayoritariamente son compuestos inorgánicos, azufre y cobre. Todos de riesgo bajo y con plazos de seguridad entre 20 días. Los productos penetrantes ya son todos de riesgo medio alto. Y pasaríamos a los sistémicos, en lo que vemos también que su riesgo de utilización pues también son de medio alto. Las recomendaciones que se dan es para evitar la aparición de cepas resistentes no debemos usar 2 tratamientos seguidos con el mismo grupo químico. Pero también tenemos que tener en cuenta que para poder hacer un tratamiento fitosanitario no nos podemos guiar por lo que nos dice el vecino. Siempre debemos tener en cuenta las recomendaciones de un experto para este tratamiento. ¿Existen fitopatógenos eco? ¿Dónde están los productos eco? Pues también existen fitosanitarios considerados ecológicos para la agricultura ecológica. En este caso podemos ver que hay extractos vegetales como el aceite de la naranja o como el geraniol. Hay microorganismos, como pueden ser bacterias, incluso ya levaduras. En los compuestos inorgánicos, pues nos vamos al bicarbonato de potasio y el azufre en diferentes proporciones. También va destacando un compuesto natural, que es un alga, la laminaria, que presentan riesgos, no tienen ni plazos de seguridad y sus riesgos de utilización son bajos. Si se quiere mayor información sobre este tipo de compuestos, podemos visitar la página del Registro de Operadores de Producción Ecológica del Gobierno de Canarias, donde hay una información mucho más detallada de este tipo de productos fitosanitarios. ¿Podemos combinar productos eco con fitosanitarios tradicionales? Bueno, todos aquellos que tengamos un pequeño terreno lo habremos hecho. Pero si quieres hacer agricultura puramente ecológica, no lo puedes hacer. Pero si tu agricultura pues, no es puramente ecológica, entonces sí. Hay que tener cuidado porque hay ciertos productos eco que tienen pequeñas cantidades de unos tradicionales, como por ejemplo las sales de cobre. ¿Cuál es el problema de las sales de cobre? Bueno, las sales de cobre son considerados uno de los mejores fungicidas, pero se acumulan en el suelo y crean problemas medioambientales. Hace muy poco, la Comunidad Europea ha declarado estos compuestos como muy tóxicos y deben ser sustituidos. La regulación europea ha establecido un límite de 4 kilogramos de cobre hectárea año,
o bien 28 kilogramos de cobre hectárea, 7 años. Ya hay ciertos países de la Comunidad Europea en el que este tipo de compuestos está prohibido. Sin embargo, a veces ocurre que solo los derivados de cobre son lo suficientemente efectivos para tratar la enfermedad. ¿Hay otros productos que podrían prohibirse o limitarse su uso? En las fechas anteriores hemos visto unas fechas de caducidad de ciertos fitosanitarios. Y en este sentido, la Unión Europea está endureciendo su normativa para reducir el impacto ambiental. Ya ha aparecido una serie de publicaciones en Francia donde se le anima a los agricultores o los viticultores a hacer una reducción sobre los pesticidas que se utilizan en la viticultura. Y ya, quien dice Francia, no nos sorprenderá que nos toque España próximamente. En este sentido, vamos a describir ahora lo que ocurrió con una serie de enfermedades como la enfermedad del tronco. Gracias, Conchi. Voy a continuar yo comentando otro caso, que es el de las enfermedades del tronco. Hay varias enfermedades del tronco y son bastante difíciles de tratar. Muchas veces aparecen durante la poda debido a cortes en la vid, cortes mal hechos, especialmente los cortes gruesos. El microorganismo entra a través de los cortes en la planta y se extiende hacia las raíces. Una vez dentro es difícil de eliminar. En la charla de Andrés Trujillo vimos algunos ejemplos de enfermedades del tronco, como por ejemplo la yesca, la botrisfera o la utipiosis. ¿Qué se usó inicialmente para tratar estas enfermedades del tronco? Pues por su eficacia se utilizaron derivados de arsénico, en concreto el arsenato de sodio, pero por su toxicidad se ha prohibido. Recordemos que el arsénico es un veneno. ¿Y qué pasó al prohibirse? En España se prohibió en el año 2003. Ese año había casi un 2% de vides enfermas, pero en solamente 4 años se quintuplicó el número de vides que enfermaron. Algo similar ocurrió en Francia. En Francia se prohibió 2 años antes, el 2001, y en el 2012 el 13% de las vides tenían enfermedades de tronco. En Italia, donde se prohibió en los años 70, actualmente el 60 o el 80% de los viñedos más viejos está contaminado. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se trató de sustituirlo? Cuando se prohibieron los arsenatos, las compañías empezaron una búsqueda muy activa de compuestos que los sustituyeran. Al poco tiempo salió escudo, pero se prohibió en el 2010, etc. Muchos de estos compuestos no llegan a la eficacia del arsénico, especialmente contra el ESCA, pero sí existen distintas opciones muy interesantes. Por ejemplo, el Folpet, del que se habló el lunes, el mancozeb, el oxicloruro de cobre, la zosistrobina y distintos compuestos. Uno de los más eficaces es el mancozeb, que vemos aquí en este recuadro. Y además, el mancozeb es barato. Tiene una ventaja adicional, que es también activo contra el mildiu. Y por todas estas razones, eficaz contra enfermedades del tronco, mildiu, barato, pronto se convirtió en la tercera sustancia activa más utilizada en la Unión Europea, después de los herbicidas glifosato y prosulfocarb. Era bueno, barato y demasiado bonito para durar. Así que, al cabo de un cierto tiempo, se descubrió que tiene problemas de toxicidad para el hombre y también para el medio ambiente. Muy recientemente se ha decidido prohibir su comercialización, que será efectiva a partir del 1 de enero del 2021. Habrá un periodo de transición de más o menos un año. En los primeros 6 meses los distribuidores podrán vender sus existencias y los agricultores tendrán unos meses más para poder usarlas. ¿Y ahora qué? Podemos preguntarnos. Existen otros productos que pueden seguir usándose, como la zosistrobina.
Y hay que destacar que este compuesto es un análogo sintético de un fungicida natural que se aisló de unos hongos. Es decir, que se modificó un producto natural que era muy potente, pero era inestable al sol, a la lluvia, en el campo, y se hizo más estable. La tabla que hemos visto antes muestra otros ejemplos de fitosanitarios que se pueden usar. Pero además se están desarrollando productos alternativos no químicos que usan, por ejemplo, la lucha biológica entre dos microorganismos. Y si vemos este anexo, podemos ver que se utiliza el Trichoderma atroviridae y Asperellum. El primero se mencionó en la charla del lunes. ¿Qué ocurre? El tricoderma lo veremos luego. Es un agente de control biológico para a otros fitopatógenos y se suele aplicar sobre la madera mediante pulverización o mediante pintado con brocha. Como hemos dicho, muchas veces lo mejor es la prevención. Más vale prevenir que curar. Por ello, tras la poda, conviene aplicar sobre los cortes un producto protector que suele estar constituido por una resina o cera de abeja más algún fungicida. Y en este punto podemos preguntarnos cuáles serán los próximos pasos para tener productos más selectivos y con menor impacto ambiental. Hay varias estrategias y las vamos a ver. La primera es hacer productos más selectivos, bien con inspiración en la naturaleza, como por ejemplo unos antibióticos muy especiales, que son los péptidos antimicrobianos, y después productos sintéticos, utilizando herramientas bioinformáticas para hacer su diseño, para diseñarlos desde el principio de forma muy eficaz. El uso de la nanotecnología es otra estrategia, aquí está en verde, y la veremos más tarde. También se están desarrollando bioestimulantes y elicitores de las defensas naturales de la planta. La ponen en forma o la alertan para combatir a los patógenos. Es decir, estos productos no luchan directamente contra los patógenos, sino que preparan a la planta para que sea ella quien luche contra ellos. También se está desarrollando la estrategia de lucha biológica, los nuevos fitosanitarios microbianos. Y por último, la gestión integrada, Integrated Management, que son fitosanitarios, combinar los fitosanitarios con buenas prácticas, como por ejemplo, buena poda, buena aireación de las vides, asociaciones de las vides con microorganismos beneficiosos, con plantas que la puedan ayudar o a resistir a combatir plagas. Y quizá dentro de la gestión integrada podamos considerar también la agricultura de precisión de la que hemos estado hablando todos estos días. Con esta agricultura se logra que con menores dosis de los compuestos adecuados se pueda defender a las plantas. Vamos a empezar con lo primero, con los productos más selectivos. Muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo desarrollan las compañías agroquímicas sus nuevos productos? Bueno, una compañía suele tener una colección muy grande de compuestos, unos naturales y otros sintéticos de laboratorio. Y a continuación va a probar su actividad biológica. Pongamos que nosotros queremos probar la actividad contra varios microorganismos. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí hay un ejemplo. Para probar gran cantidad de compuestos, utilizamos estas placas rectangulares que tienen perforados unos hoyitos, como podemos ver. Estos hoyitos se llaman pocillos y estas placas tienen 96 pocillos. Podemos ver que parece un poco el juego de los barquitos. Por un lado hay una serie de números, 1, 2, 3 hasta 12, y por otro lado hay letras, A, B, C, D hasta H.
En esta placa sembramos un microbio patógeno y en la de al lado otro microbio patógeno distinto. Bueno, supongamos que aquí tenemos Pseudomonas syringae, por poner un ejemplo. Para saber qué compuestos son activos contra ella, lo que hacemos es echar sobre el microbio un compuesto, el compuesto 1, en la línea 1, otro compuesto, el compuesto 2, en la línea 2, un tercer compuesto en la línea 3 y así sucesivamente. Pero ojo, en la fila 1, el compuesto 1 no está en la misma concentración en todos los pocillos. En el A prácticamente no hay nada de ese compuesto, lo utilizamos como control. En el B hay un poquitito más. En el C otro poco más, aumenta la cantidad. En el D aún mayor cantidad. Y así va aumentando la cantidad hasta llegar al pocillo H. En la fila 2 ocurre lo mismo, de menos cantidad a más cantidad en el pocillo H. En la 3 igual, de menos a más. Una vez que hemos puesto el compuesto en todos los pocillos, lo que vamos a hacer es incubar la placa. La ponemos a 37 grados para que el microbio pueda crecer y a la mañana siguiente vemos qué ha pasado. Pongamos que en la fila 1 no crece el microbio en ninguno de los pocillos. Eso quiere decir que el compuesto 1 es muy eficaz, que ha matado al microbio o ha impedido su crecimiento. Es un compuesto que seleccionamos. En cambio, en la fila 2, el microbio crece en todos los pocillos. Eso quiere decir que el compuesto no es eficaz. Ya lo podemos descartar. En la fila 3, el microbio crece en la mitad de los pocillos y en la otra mitad no. ¿Qué quiere decir? Pues que ese compuesto sí es eficaz, pero solo a partir de una determinada cantidad. Bueno, con este experimento podemos seleccionar qué compuestos son más activos. Y esos compuestos los vamos a probar ahora en vivo, con plantas. Pero primero, en vez de echarlas directamente al cultivo, vamos a usarlas en plantas modelos. Vemos aquí otra placa, también con un montón de pocillos. Pero ahora aquí lo que está creciendo es una plantita minúscula que la vamos a utilizar como planta modelo. Esa plantita se infecta con el patógeno. Y luego, en la fila 1, echamos el compuesto 1, en la fila 2 el compuesto 2, en la fila 3 el compuesto 3, etc. Si el compuesto 1 es eficaz, la plantita se salvará, mejorará su estado y seguirá viviendo, estará en mejor estado que el control. En cambio, si el compuesto no es eficaz, esa planta se enfermará o incluso se morirá. De este segundo ensayo sacamos de nuevo los compuestos más interesantes y lo pasamos ahora sí a pruebas con plantas comerciales. Aquí podemos ver unas tomateras en las macetas negras, mientras que en las macetas marrones vemos plantas de millo. Y hacemos lo mismo, las pruebas. En la primera maceta está la planta infectada y no la tratamos con ningún compuesto protector. Detrás está otra planta infectada y la tratamos con un poquitito del compuesto protector. Y vamos aumentando la cantidad de compuesto protector hasta fin de fila. Y con el millo hacemos lo mismo. De esta forma podemos seleccionar los compuestos que son más eficaces. Muchas veces nos preguntan que cuáles son nuestros compuestos favoritos. Bueno, hemos desarrollado muchos compuestos distintos, no vamos a decir que sean cuáles son los favoritos, pero los más recientes son, por ejemplo, este, que es una especie de camioncete que tiene 4 bracitos. Este compuesto fue desarrollado dentro del proyecto Pogeo. 2 de los bracitos sirven para que se pegue a la célula del patógeno y los otros 2 pueden servir para llevar fitosanitarios al microbio. Pero tengo que decir que esta investigación es muy temprana y todavía está en sus
fases preliminares. Estamos probando la actividad antimicrobiana tal como os he mostrado. Unos compuestos que se encuentran en fase más avanzada, y de hecho ya hemos patentado, son sustancias naturales de defensa de plantas y animales. Existen muchas de estas sustancias naturales. Las plantas y los animales las han utilizado desde hace millones de años para defenderse de los patógenos. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, nuestros ojos raramente se ponen enfermos, pese a que están húmedos, tienen nutrientes y están en contacto directo con el exterior. Debieran estar enfermos, pero no. ¿Por qué? Porque hay una sustancia protectora. O, por ejemplo, el pollito que crece en el huevo. ¿Por qué no se enferma? Porque en la clara del huevo hay otra sustancia protectora. Nosotros somos capaces de identificar cuáles son estas sustancias protectoras, en muchos casos. Una vez que las aislamos, las probamos y las más interesantes las podemos producir en cantidades mayores, adecuadas para hacer estudios en agricultura, que es lo que a nosotros nos interesa más, pero también pueden servir para veterinaria o incluso tener aplicaciones en medicina humana, según el tipo de sustancia. Y aquí muchas veces me preguntan que, bueno, ya sabemos que son sustancias que producen animales y plantas y que las podemos aislar. ¿Y cómo las aislamos? Cogemos la planta y la machacamos, y el animal, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos y sacamos esa sustancia de algún órgano? Bueno, la verdad es que no hace falta hacer daño ni a la planta ni al animal. Lo que hacemos es tomar pequeñas muestras de tejido, por ejemplo, en el caso del animal, pequeñas muestras de piel, o en el caso de la planta, hojas. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que tenemos esas pequeñas muestras, aislamos el genoma. Como sabéis, el genoma es la parte del ser vivo que tiene los planos que codifican por qué ese ser vivo es como es y no de otra forma. ¿Por qué una planta es una planta y no una rana, por ejemplo? Bueno, nosotros sacamos ese genoma y lo secuenciamos. Secuenciarlo es leerlo, saber cómo es. Y luego aplicamos unas herramientas informáticas para leer ese genoma y poder decir, uy, en esta pequeña parte del mismo está la información que estamos buscando, la información de cómo fabricar la sustancia que nos interesa. Una vez que hemos localizado dónde está esa información, fabricamos ese trocito de genoma de forma artificial y lo metemos en otro microbio distinto. Este microbio va a actuar como una fábrica. Es capaz de leer estas instrucciones y leyéndolas es capaz de fabricar el compuesto. Como el microbio crece en un medio de cultivo, lo que va a pasar es que va a fabricar la sustancia y echarlo a ese medio de cultivo y de allí podemos aislarla. Aquí tenemos unas fotos de nuestro laboratorio. Vemos una cabina que parece una nevera, pero aquí estas lámparas son para que crezca el microbio productor, el microbio fábrica, que es un alga, un microalga parecida a la que causa problemas en nuestras playas, pero esta es de las buenas. Esta es una microalga muy útil. La agitamos para que no se caiga para el fondo y así va creciendo muy bien para fabricar el compuesto. Una vez que lo ha fabricado, tenemos que separar el microalga de la sustancia que hemos producido. Y para hacerlo, lo que hacemos es meter los recipientes en una centrífuga. Una centrífuga es un aparato que hace girar muy rápidamente lo que hemos metido en su interior. Y al girar tan rápido, las partes más pesadas se caen al fondo y las menos pesadas quedan en la superficie. Por eso vemos aquí estos tubos que han sido ya centrifugados. En la parte baja hay un residuo verde, que son las microalgas, y la parte de arriba
es un líquido limpio y transparente, que es donde está nuestro compuesto. Lo podemos sacar y con una breve purificación, pues ya tenemos la sustancia que podemos probar para las actividades biológicas. Y aquí vemos otra vista de nuestro laboratorio. Bueno, para ir rápido, el uso de la nanotecnología es otra estrategia, pero ya lo veremos en la próxima charla. Luego está el desarrollo de bioestimulantes y elicitores de las defensas naturales de la planta, que, como hemos dicho, la ponen en forma o la alertan para combatir a los patógenos. Un ejemplo de ello es lo que comentaba Conchi, la laminarina de las algas. La laminarina es un polímero, es un bioestimulante que promueve el crecimiento y además activa las respuestas de defensa de la vid contra botritis y contra el mildiu. Por otra parte, la laminarina se puede utilizar en combinación con otros fitosanitarios, por ejemplo, con sales de cobre. Y es muy interesante notar que en ese caso permite reducir mucho la cantidad de sales de cobre que son necesarias para defender a la planta contra el mildiu. Y una cosa muy importante, la composición de aminoácidos no varía. ¿Y por qué es esto importante? Porque algunos fitosanitarios disminuyen la concentración de los aminoácidos que son necesarios para crear en una etapa posterior los aromas, el bouquet del vino. Esto no afecta, por tanto, a la calidad del vino que vamos a obtener. Y pasamos a la parte de lucha biológica, los nuevos fitosanitarios microbianos. Aquí tenemos un amigo, Phytium oligandrum, que ya comentó Andrés, que protege a la viña contra el esca, induciendo la resistencia natural de la planta. Y aquí tenemos a Tricoderma, que lo habíamos visto en la planta. Tricoderma son hongos parásitos de otros microbios del suelo. Y hay varios tipos de tricoderma que son activos contra el esca, contra la botryosfera y contra otras enfermedades que suelen ser de muy difícil tratamiento. Pero además tiene otra ventaja, que promueve el crecimiento de las raíces, lo cual hace que la planta esté en mejor forma, esté en mejor estado de salud y al mismo tiempo la defiende contra enfermedades como el pie negro, que causa una reducción del número de raíces. Y por último, para terminar, pasamos a la gestión integral. Como hemos visto, la aplicación única de fitosanitarios no es suficiente, conviene combinarla con prácticas beneficiosas, como por ejemplo buenas podas, se lo hemos dicho, buena aireación, asociaciones con microbios beneficiosos, en algunos casos con plantas que en combinación con la vid disminuyen el número de plagas, etc. Y dentro de la gestión integral decíamos que podemos considerar la agricultura de precisión. En las charlas anteriores veíamos como un dron sobrevolaba un viñedo y podía detectar en una etapa muy temprana que se iban a producir problemas, que parte del viñedo tenía problemas. Muchas veces la detección del problema no va unida a un diagnóstico exacto, es decir, que sabemos que hay un problema, pero no siempre sabemos cuál es. En ese caso podemos utilizar un diagnóstico rápido. Hay que tener en cuenta que esto a veces es debido a que la detección es tan temprana que prácticamente existen muy pocos rastros. Para poder saber lo que ocurre, por ejemplo, si es un problema de nutrición, mezclamos la tierra con un líquido, filtramos, tratamos, lo pasamos por un aparato como el ICP y nos va a decir si el suelo tiene los nutrientes adecuados. En este otro caso, estamos midiendo la acidez del suelo para comprobar si es la que es adecuada para la viña. Y, por otra parte, si sospechamos que la vid tiene una enfermedad, podemos cultivar muestras de la planta y ver qué microbio es. Cuando tenemos un diagnóstico temprano,
podemos hacer un tratamiento temprano. Y como hay todavía muy pocas plantas afectadas, quiere decir que el agricultor no tiene que tratar todo el terreno, sino solo ese trocito. Gasta menos agua, abonos o pesticidas. Le supone menos gasto, hay menos residuos en los alimentos y, por supuesto, lo más importante también, menor impacto ambiental. Aquí tenemos la foto de una finca que utiliza la gestión integrada. Y si queréis ver más información, la tenemos en la página web del proyecto Apogeo. Esta es una vista de Madeira que nos han dado nuestros compañeros. Bueno, y para terminar, quiero decir que este proyecto Apogeo, como ya hemos dicho en todas las sesiones, está financiado por fondos Interreg y participan muchas entidades. La lidera la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y interviene la Dirección General de Agricultura, que es la que está organizando este seminario. Nosotros participamos, la Universidad de Madeira, los de los cabildos y muchas empresas de las islas. Y finalmente, antes de terminar, queremos agradeceros la atención que habéis prestado y a nuestro compañero Toño Herrera, que nos ha dado alguna de las fotos que habéis visto. Muchas gracias. Y ahora, si os parece, vamos a dejar de presentar y pasamos a los turnos de preguntas. A ver. Voy a cerrar. Ah, vale. Voy a empezar a ver el tipo de preguntas que habéis enviado. Perdón, Alicia, que es que tuve una llamada. La única pregunta... Muy bien. Disculpad, la única Todavía pregunta... no hemos empezado. Habíamos puesto el chat por si acaso. Sí, en el chat tenías una pregunta que te hacían, ¿qué microalgas serían? Bueno, podemos utilizar dos tipos de microalgas. Podemos utilizar cianobacterias o podemos utilizar otro tipo de microalgas, eucariotas en este caso, como la clamidomona. Pues era la única... Se pueden utilizar distintos tipos de microalgas. Hay, como en el caso de las plantas, hay algunas que presentan unas ventajas respecto a otras. Vale, pues será la única... ¿Me estás oyendo? Es que no sé si has terminado o te paras y para que yo te pregunte. Ah, sí, bueno, me había terminado? parado por sí. Sí, exactamente. Bueno, no sé si quieres saber algo más, Vale, a ver. pero A ver, la como no persona que nos está veo... oyendo, yo te iba a decir que era la única, que lo habéis explicado tan bien, ha sido tan interesante y tan amena la charla, que de verdad, que estaba atendiendo, solo ha sido un momento que he tenido que entender una llamada. Muy bien. Que solo había esa pregunta, porque los demás eran que me están haciendo preguntas sobre el examen y todo eso, que ya sabes que siempre nos ponemos nerviosos justo antes del examen. Sí, bueno, Pero... tranquilos porque ya, como ha explicado Mercedes, vais a tener 2 oportunidades y Sí. se trata de 10 preguntas, creo, no, eran de 20 No, eran preguntas, 25, perdón, 25 con preguntas. 3 posibles respuestas, una de ellas solo verdadera, tienen todo el fin de semana, o sea que si alguien quiere repasar, mirar algo, lo que sea, y encima hay dos oportunidades, o sea que no se estresen, que va a ser fácil, ¿vale? Y no son ¿Alguien tiene preguntas alguna pregunta más? retorcidas, no os preocupéis. Basta con haber atendido el curso y seguramente Sí. que las sabéis contestar. Vale, pues era la única pregunta que teníamos. Si quieren, pues ¿está preparado el siguiente ponente? Sí. Sí, estamos aquí las dos preparadas. Sí, aquí estamos. Pues nada, si quieren Sí, Conchi continuar. y yo trabajamos en equipo y seguimos siendo un equipo. Pues la segunda Estupendo. va a ser un poquitito más corta que esta y vamos a hablar de la nanotecnología. Y como antes, empieza Conchi, pero vamos a compartir pantalla. Ajá, vamos aquí,
Adelante, Nano. Buenas tardes, otra vez entramos al último módulo de este seminario, el módulo 3.3 sobre nanotecnología en agricultura. Al igual que en la charla anterior, pues haremos, este es lo que va a ser el índice de la charla, una muy breve introducción sobre qué es la nanotecnología y su aplicación en viticultura, es decir, nanofertilizantes, nanofitosanitarios, nanopartículas contra estrés abiótico, nanosensores y finalmente cómo se pueden remediar algunos defectos con la nanotecnología y unas conclusiones finales. Para todos aquellos que no estén muy familiarizados con el tema nano, con la terminología nano, indicar que nano significa la millonésima parte de un milímetro, es decir, es algo ínfimamente pequeño. Por tanto, la nanotecnología se podrá considerar como la ciencia de lo muy pequeño, pero que presenta muy grandes aplicaciones. Actualmente, la nanotecnología está presente en grandes áreas importantes como pueden ser la biomedicina, el energético, la electrónica principalmente. Entonces, la pregunta podría ser, ¿podría utilizarse la nanotecnología en la agricultura? Pues sí, lo que ocurre es que en la agricultura tradicional hablamos de fertilizantes, pesticidas, plaguicidas, etc. Y ahora hablaremos de nanofertilizantes, nanopesticidas, nanosensores y nanoremediación. Antes de entrar a hablar de este tipo de compuestos, vamos a ver cuántos tipos de nanoestructuras hay. Podemos encontrarnos este modelo tipo Y, que está aquí a la izquierda, que ya son de por sí, los principios activos ya son de por sí una nanoestructura, como serían los anticuerpos. O este que está aquí a la derecha, que constan de un transportador y que va a llevar los principios activos, sus principios activos, en su interior o en la superficie. Este tipo de sustratos de nanopartículas son los que se encuentran principalmente en nanofertilizantes, nanofitosanitarios y nanopesticidas, y van a permitir una liberación sostenida y controlada de los principios activos. ¿En qué se va a traducir esto? Pues se va a traducir en menores pérdidas, en una acción mucho más continuada y efectiva, y sobre todo en un menor impacto en el medio ambiente. ¿Se ha aplicado en viticultura? Pues sí. En viticultura se han aplicado nanofertilizantes, nanofitosanitarios, nanopesticidas, nanosensores y compuestos para la eliminación de defectos del vino. Y ahora pasaríamos a ver algunos de estos ejemplos. Los nanofertilizantes, según la descripción que hemos visto, constituirían una nanopartícula que contiene en su interior los fertilizantes que ya se utilizarían en viticultura. Aquí les muestro unos viñedos en el que se hizo un estudio comparativo. Una parte del viñedo se utilizó fertilizantes normales de nitrógeno, fósforo y potasio. Y otra parte del viñedo se utilizaron nanofertilizantes que contenían nitrógeno, fósforo y potasio. Este tipo de nanofertilizantes liberaban estos nutrientes o estos fertilizantes a lo largo de una manera más sostenida en el tiempo. Al final de la cosecha, lo que se observó fue que los cultivos que fueron tratados con nanofertilizantes lograron mejores rendimientos y mejor calidad en las uvas. Otro ejemplo de la utilización de nanofertilizantes en viticultura se viene recogido en este artículo, en el cual se usaron nanofertilizantes amorfos hechos de partículas de fosfato cálcico que se cargaron con urea. Este tipo de nanopartículas se aplicaron foliarmente a uvas tempranillo. La urea se fue liberando de forma lenta y sostenida. ¿Qué pasaba con esta liberación lenta de urea?
En primer lugar, se disminuyó la cantidad de urea que se descomponía cuando caía al suelo, liberando amoníaco, que es tóxico. Cuando se aplica urea normalmente en un cultivo tradicional al cultivo, gran parte de la urea se pierde porque se descompone en amoníaco, que es tóxico. De esta manera conseguimos una disminución de este efecto. Como las plantas tuvieron más tiempo de asimilarlo, se tradujo en una mejora de la calidad de las uvas. Se observó que la cantidad de aminoácidos era superior que cuando se usaba urea pura, salvo en aquellos cultivos en los que se había utilizado dosis muy altas de urea. En el caso de las nanopartículas que contienen urea, se utilizaron 0,4 kilogramos de nitrógeno por hectárea, mientras que las dosis altas de urea equivalían a 6 kilos de nitrógeno por hectárea. También se observó una mayor concentración de la arginina en el mosto, que era muy bueno para las levaduras de fermentación. Y también se observó una menor cantidad de aquellos aminoácidos que se descomponen para, tal como indicó Alicia anteriormente, que pueden dar lugar a que estropearían el vino al final. En cuanto a la aplicación de los nanofitosanitarios en viticultura, todos sabemos que los fitosanitarios son las medicinas de las plantas que se utilizan cuando estas plantas están infectadas, normalmente por un hongo. Si lo que ataca a la planta es un insecto u otro tipo de cosas, hablaríamos de plaguicidas. Siguiendo lo que hemos indicado, constaría pues, de una partícula que en su interior llevaría al fitosanitario. Cuando se suministra a la planta, se produce una liberación de la medicina o del fitosanitario que puede dañar, su mecanismo de acción es variado y puede dañar a la estructura de la membrana, provocando la ruptura, puede causar daño en el DNA o en el genoma y puede dañar a la mitocondria. La liberación lenta de los fitosanitarios y sostenible va a evitar un proceso de resistencia. Actualmente se están usando nanopartículas de plata, de cobre y de zinc. Las más usadas de momento son las nanopartículas de plata, ya que históricamente se conoce la actividad antimicrobiana de este metal. Pero las nanopartículas no solo son activas o eficaces contra el estrés biótico, también pueden servir para aumentar la resistencia, las defensas de la planta, disculpen, para aumentar la defensa de las plantas. Y se han utilizado nanopartículas contra el estrés abiótico. En este caso, son nanopartículas compuestas de calcita, de dióxido de silicio, óxido de magnesio, óxido de hierro y otras. Este tipo de nanopartículas aumentaron la tolerancia de la vid, sobre todo a suelos muy alcalinos, y como resultado dieron uvas mejores y de mayor peso. Bueno, pues yo voy a continuar con los nanosensores en viticultura, que son otra de las aplicaciones de la nanotecnología, aparte de las muchas que ha comentado Conchi. ¿Y qué son los nanosensores? Pues son unos dispositivos que sirven para detectar algo del medio. Y ese algo pueden ser microorganismos o compuestos. Microorganismos, por ejemplo, los que se encuentran en el suelo, sobre la propia vid, en las uvas, o bien ya en el mosto o en el vino. También puede detectar compuestos, bien sean beneficiosos o perjudiciales. Dentro de los beneficiosos, ya muchos conocéis a los polifenoles, como por ejemplo el resveratrol. O, por ejemplo, péptidos beneficiosos como el glutatión, que tiene actividad antioxidante. Azúcares como la glucosa, aminoácidos, que son los que dan ese embuque, esos aromas del vino, y una vez que se transforman en la fermentación,
Después tenemos ácidos como el láctico, el tartárico y demás. Pero no todos los compuestos son beneficiosos. Hay también compuestos perjudiciales. Por ejemplo, el dióxido de azufre, que muchas veces se le echa al vino. Y también aminas. Las aminas surgen por descomposición de otros compuestos, pero dan mal sabor al mosto y al vino. También hay sustancias que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, hay determinados hongos patógenos que producen toxinas. Hay también sustancias como la histamina que pueden causar efectos secundarios. Sabemos que la histamina es, por ejemplo, una sustancia que al liberarse produce muchos de los síntomas de las reacciones alérgicas. Luego están metales pesados, que suelen ser muy tóxicos, y también ácido cétrico, que se empieza a producir cuando el vino se avinagra. ¿Y cómo son los nanosensores? Bueno, pues los nanosensores constan fundamentalmente de dos partes. Una parte que es el receptor y otra parte que es el transductor. El receptor tiene una estructura que se une a la sustancia que queremos analizar. Supongamos, por ejemplo, que aquí tenemos un mezclote de sustancias, algunas sustancias químicas, microbios y demás. Y nosotros en toda esa mezcla solamente queremos saber si hay glucosa, esta sustancia amarilla. Pues tenemos en el sensor una estructura que únicamente se une con la glucosa y no hace caso al resto de los compuestos. Una vez que se une, hay un cambio, por ejemplo, un cambio de forma, que es percibido por la otra parte del sensor, que es el transductor. Y al percibir este cambio, el transductor emite una señal que puede ser eléctrica, óptica, térmica, en fin. Y todas estas señales que emite el transductor pasan a un amplificador que las aumenta, de ahí llegan al detector y al sistema de procesado de datos. Y este sistema ya nos dice, aquí hemos detectado glucosa en la mezcla y en tal cantidad. ¿Cómo funcionan estos nanosensores? Vamos a poner un ejemplo. Aquí vemos un viñedo, una vid, que está en la fase de embero, la uva, está cambiando de color y va a empezar a madurar. ¿Cómo podemos saber cuándo alcanza el estado de maduración óptimo para la recolección? Pues, por ejemplo, podemos medir la cantidad de los azúcares, la cantidad de glucosa. Aquí la glucosa se puede unir a un receptor del que hablábamos antes. En este caso es una enzima. Una enzima es una estructura que permite hacer transformaciones químicas. En este caso, permite transformar la glucosa en otro compuesto, oxidándola con el oxígeno del aire. Durante todo este proceso se va a producir agua oxigenada, que es lo que nos va a interesar. ¿Por qué? Porque el agua oxigenada va a reaccionar a continuación con esta otra estructura. Que no piensen que es un coronavirus. Esto, aunque lo parezca, es una partícula, una nanopartícula, cuya parte interior es plata. Y estas bolitas rosas que vemos por la superficie son unas sustancias que, mientras están unidas a la plata, no brillan. Pero ¿qué ocurre? Cuando la plata reacciona con el agua oxigenada, esta partícula se disgrega, la plata se rompe esta estructura y libera a las bolitas rosadas. Y estas bolitas rosadas, al verse libres, empiezan a brillar. Midiendo la intensidad de ese brillo, podemos relacionarla con la cantidad de agua oxigenada que había. Y yendo atrás, sabiendo la cantidad de agua oxigenada, podemos
saber la cantidad de glucosa que había inicialmente en la uva. Es decir, podemos saber si la uva está suficientemente madura o no. Y una de las últimas tendencias son las llamadas lenguas electrónicas. Esto es bastante novedoso. Lo mismo que una lengua, tiene papilas gustativas, que son receptores que se unen con compuestos, emiten una señal que se propaga a través de las neuronas, una señal eléctrica y química, y finalmente llega al cerebro, que la interpreta y da lugar a una sensación de gusto, salado, dulce, etc. De forma similar, nosotros podemos tener un sensor, un nanosensor en este caso, que es capaz de reconocer también estas moléculas, emite una señal, por ejemplo, una señal eléctrica, y en este caso llega a otro tipo de cerebro, un cerebro electrónico, que recibe la señal y da lugar a un análisis cuantitativo y cualitativo. Tenemos glucosa y en tal cantidad. Los nanosensores en viticultura no solamente se han utilizado para identificar compuestos muy variados, sino también microbios. Pueden haber microbios beneficiosos para el vino, pero lo que nos interesan son los malos, los que causan problemas. Por ejemplo, unos investigadores diseñaron un sensor que era capaz de detectar la presencia de una levadura, Brettanomyces bruxellensis, que echa a perder el vino. Este tipo de sensor detectaba el genoma de esta levadura y una vez que lo detectaba era capaz de emitir una señal con la cual nosotros podíamos saber que en ese vino había una cantidad importante de la levadura. Pero una vez que nosotros sabemos eso, podemos hacer otra cosa con las nanopartículas, que es remediar los defectos del vino. Por ejemplo, si nosotros utilizamos nanopartículas que tengan propiedades magnéticas, podemos recubrirlas de una sustancia que reconozca los microbios, que se pegue a ellos. Y luego, una vez que los tenemos bien recubiertos de estas partículas, aplicamos un campo eléctrico y las separamos de esta forma del resto del vino. Se ha hecho ya con la bacteria láctica o Enococcus hoemi, pero también se ha hecho, por ejemplo, para separar las levaduras al final del proceso de fermentación. Para separar las levaduras generalmente se necesitan bastantes días con el sistema en movimiento, en giro. Sin embargo, con este sistema de las nanopartículas, el vino queda limpio en 15 minutos. Y por último, también este sistema se ha aplicado para limpiar la turbidez del vino. Muchas veces vemos que los vinos parecen estropearse, se forma una turbidez. Esto es debido a que precipitan algunas de las sustancias que tienen, que son proteínas. Pues con las nanopartículas, con ciertas nanopartículas, podemos también limpiarlos. Se pegan a las proteínas, luego las separamos con un campo magnético y lo interesante es que estas nanopartículas se pueden reciclar, se pueden utilizar varias veces. Al contrario que otros sistemas de limpiado del vino, como puede ser arcillas como la bentonita. Y bueno, estos sistemas están todavía en estudio en muchos casos, pero probablemente serán una estrategia interesante en un futuro. Total, que como conclusiones tenemos que la nanotecnología es útil para proteger a las vides de patógenos y de plagas, protegerlas también contra estreses ambientales, lograr una fertilización más eficaz, una mejor producción y calidad, dosificar también productos como pesticidas, fertilizantes y reducir el impacto ambiental, ahorrar fertilizantes y pesticidas con menores dosis, lograr sensores para detectar los componentes del vino, si hay patógenos, si hay defectos,
y mejorar en general la calidad del vino. Bueno, pues gracias, obrigada por su atención. Y ahora, Conchi y yo, dejamos de compartir la presentación y si queréis podemos contestar a las preguntas, dudas que tengáis. Vale, de acuerdo, Alicia. Había una que decía que hasta qué punto sería rentable usar los anticuerpos en esta nanotecnología, dado el alto coste que tienen. No, precisamente esto es una de las cosas que estamos haciendo en este proyecto Apogeo. Los anticuerpos por el método tradicional, sangrado de animales y demás, son efectivamente muy caros, pero nosotros estamos desarrollando una tecnología alternativa. De hecho, la está desarrollando nuestro compañero José Manuel Pérez, que habló ayer, que logra abaratarla muchísimo y se consiguen cantidades tremendas. Es una metodología que patentaremos próximamente, así que me disculparéis si no doy muchos detalles de la misma, pero se consiguen grandes cantidades de anticuerpos a medida del patógeno, con lo que son muy selectivos. Es una de las grandes ventajas de los anticuerpos, que actúan selectivamente sobre el microbio sin afectar al resto de los microbios que pueden ser beneficiosos. Y por otra parte, son económicos. Es un sistema bastante económico. Y la otra pregunta era, que son casi tres, ¿cómo pueden aplicarse cómo se pueden aplicar estos nanoproductos? ¿De forma sólida o líquida? Bueno, sí, ajá. Hay muchos tipos distintos de nanoproductos. Hay hidrogeles, hay partículas sólidas. Depende un poco de cómo se haya formulado un poco el producto. Por ejemplo, hemos visto algunos ejemplos en los cuales se han utilizado partículas sólidas de, por ejemplo, carbonatos o de fosfatos, de arcillas de tipo zeolita y demás, en cuyo interior están los productos. Y en otros casos, hay que decir que también las nanopartículas pueden ir en una suspensión, en una formulación. Puede haber muchísimas formas de aplicaciones. Y después no debemos olvidar que, como el compañero ha comentado anteriormente, hay algunas estructuras como los anticuerpos que son de por sí unas nanopartículas. De acuerdo. La siguiente, dentro de esta, que ya os digo que lleva 3, preguntaba, ¿cuál es el tiempo de persistencia de estos compuestos en el medio ambiente? El tiempo de persistencia varía según el tipo de nanopartícula, pero generalmente lo bueno es que podemos adaptarlo. Nosotros podemos decidir un poco, diseñar la nanopartícula para que tengan el tiempo de persistencia que nosotros queremos lograr. Para ello podemos cambiar el tipo de nanopartícula y podemos, de forma que libera el compuesto más rápido, más despacio, que la nanopartícula en sí sea más estable, sea menos estable. Lo bueno de las nanopartículas es que las podemos diseñar de acuerdo a las necesidades que tenemos y a lo que queremos hacer. Y el problema, ¿son perjudiciales para la salud humana? Bueno, vamos a ver, el campo de la nanotecnología está empezando y es una de las preguntas que todavía tenemos que ver. Hay algunas cosas, por ejemplo, que por lógica permiten suponer que no vayan a ser perjudiciales. Por ejemplo, en el caso de los anticuerpos, son proteínas, se degradarán como cualquier proteína. En el caso de otras partículas, la Unión Europea ya está considerando este problema. ¿Por qué? Porque si se trata de nanopartículas metálicas, tienen que ser de un metal que no sea tóxico, por ejemplo, el hierro. Estas partículas magnéticas son, por ejemplo, de óxidos de hierro y siempre se utilizan en cantidades muy inferiores a la cantidad de hierro permitida en un tratamiento tradicional.
no se utilizarían, por ejemplo, nanopartículas que pudieran suponer un riesgo medioambiental. La Unión Europea lo está regulando muy fuerte. Ahora, que yo siempre pongo una precaución. Debemos tener en cuenta que esta es una tecnología muy nueva, que está ofreciendo muchas posibilidades y probablemente a medida que la vayamos usando más, iremos descubriendo más problemas. En agricultura hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque lo que apliquemos lo estamos echando al campo, lo estamos echando al medio ambiente. Y además en agricultura, por poca cantidad que echemos, siempre va a ser mucho más que la cantidad que utilicemos, por ejemplo, en un tratamiento médico. Con lo que hay que diseñar muy bien estas partículas. Por eso, la Unión Europea está haciendo estudios muy intensivos y exige que antes de aprobar cualquier tipo de estos compuestos se haya hecho un estudio medioambiental para saber su impacto ambiental. Y también se haya hecho un estudio de toxicidad muy importante, tanto para las plantas como para los animales y para los seres humanos. Así que cuando estos productos salgan al mercado, ya se habrán probado muy intensamente, porque si no, la Unión Europea no los va a aprobar. Perfecto, Alicia, muchas gracias. Luego hay otra pregunta que dice, ¿cuál consideran que es el camino para combatir la contaminación por el mal uso de los fitosanitarios? Pues uno de ellos es precisamente la nanotecnología. Bueno, hay muchos caminos. Uno de ellos, como decimos, es la gestión integrada. Yo creo que es uno de los más importantes. Los fitosanitarios son herramientas muy útiles, muy útiles. No debemos olvidarnos que Europa padecía hasta el siglo XX hambrunas terribles que causaban muertes a miles o millones. Nosotros ya no nos acordamos de eso y pensamos que Europa siempre ha sido rica y nunca ha padecido hambre, pero nada más lejos de la realidad. La cosa cambió con el uso de los fitosanitarios. Sin embargo, los fitosanitarios también pueden producir problemas y no hay que considerarlos como la solución, sino como parte de la solución. Creemos que los fitosanitarios hay que combinarlos, por ejemplo, con buenas prácticas, lo que es la gestión integrada. En el caso de las vides, por ejemplo, en vez de aplicar fitosanitarios a mansalva, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, un cultivo. Ya hemos visto en las primeras charlas que el de espaldera es muy bueno para que queden unas cuantas ramas y haya buena aireación, que dificulte a los hongos que crezcan, tener una buena insolación, que no haya hojitas en la oscuridad que se puedan quedar húmedas y donde les guste crecer a los hongos, sino que esté bien aireada, que esté bien soleada. También prevención. Por ejemplo, en el caso de lluvias, en vez de echar fitosanitarios solamente, se puede echar un compuesto que sea desecante, por ejemplo, Siliforte. Bueno, Siliforte es una marca, pero lo que viene a ser es un ejemplo de óxidos de silicio que absorben mucha humedad. Este tipo de compuestos absorben la humedad del rocío, de lluvias y demás, y hacen más difícil a los hongos que encuentren su situación ideal de humedad en donde crecer. En el caso de la poda, lo que comentamos antes, mucho cuidado a la hora de podar las vides, no utilizar cualquier herramienta, sino herramientas bien limpias, y cuidado con los cortes que se hacen porque pueden infectarse, así que después de cortarlo, echar una resina o la cera de abejas y demás mezclada con un fitosanitario. La prevención es importante. Y la agricultura de precisión, que nunca nos cansaremos de decir que es la agricultura del futuro, la agricultura personalizada, permite detectar problemas en una etapa muy temprana, y detectarlo en una etapa muy temprana es tratarlos en una etapa muy temprana. Es decir,
¿Qué podemos hacer para los fitosanitarios? Aparte de desarrollar continuamente nuevos fitosanitarios más eficaces y más selectivos, considerar que los fitosanitarios no son toda la solución, son parte de la solución y combinarlos con otras medidas adecuadas. De acuerdo. Hay una pregunta ahora que dice, antes nombraste el agua oxigenada y he leído que es bueno añadir agua oxigenada al riego. ¿Es cierto? Bueno, el agua oxigenada es un oxidante y los oxidantes matan a los microbios. Pero yo no sé si es una práctica habitual. Si quieres, No lo he Alicia, usado. contesto yo si quieres esta pregunta, que en la escuela tenemos Sí, experiencia muchas sobre gracias. esto. En la escuela de Tacoronte, los conductos del agua que eran antiguos, pues detectamos que había mucho biofilm que se va acumulando. Entonces detectamos que eso empeoraba, como además el pH es alto en la zona alta, en las zonas del norte de Tenerife, imagino que en otros puntos de la isla, con el pH alto el cloro precipita y es malo desinfectador del agua. Entonces, contratamos una empresa que vende unos productos basados en el agua oxigenada, se producen en España, y entonces todos nuestros desinfectantes, tanto para la quesería, la ganadería, están basados en el agua oxigenada, no como tal, sino, a ver, con reformulada, con unas fórmulas especiales también de liberación, y lo acoplamos usamos el agua que viene, el agua potable de la red, pero aparte le hacemos un tratamiento con estos productos que ya te digo, no es que eches tú un bote de agua oxigenada, ¿no? Sino se llama Oxaqua, viene ya preparado y tienen, si quieren ver la página de la empresa, es OXCTA, tiene una página web con todos sus productos para ganadería, para agricultura. Entonces tiene muchos estudios de cómo se mejora el rendimiento de las plantas y todo en la agricultura, o por ejemplo cuando haces hielo con ese agua, cómo te mejora la vida útil del pescado cuando se exportaban lubinas y doradas, por ejemplo, de Canarias a Península. O sea, tiene muchos estudios, tanto en agricultura, en ganadería como pesca, para mejorar la calidad del agua, porque claro, si de que mejora la calidad del agua vas a mejorar el agua de bebida de los animales, por lo cual el rendimiento va a ser mejor, el de las plantas, o sea, en cualquier sitio que lo uses vas a notar mejoría. Y de hecho en la escuela nosotros mejoramos la calidad de la leche, los quesos nos salían mejor, luego al desinfectar, por ejemplo, en la cocina, por ejemplo, las máquinas de corte del embutido, que no llegaban bien otros desinfectantes, con el residual de peróxido que quedaba, así se conseguía. O sea, nosotros la experiencia propia, de hecho participamos en una ponencia en Las Palmas de seguridad agroalimentaria, de todos esos resultados, porque los llegamos a cuantificar el antes y después de usar estos productos, pues era muy bueno. De hecho, hay muchos ganaderos y ganaderas, agricultores y agricultoras que lo están usando en la isla, igual que la ósmosis inversa. O sea, todo lo que tú hagas en mejorar la calidad de tu agua, evidentemente lo vas a ver en tus productos agrícolas y ganaderos, ¿vale? Creo que con eso respondemos. Pues no había más preguntas, más que muchísimas felicitaciones a las dos, a Conchi y a Alicia, a las cuales me uno, porque a mí me pareció la charla, vamos, de ciencia ficción, qué bonito, qué bien explicado, una cosa que parece como de extraterrestres, ¿no? Pero que lo han conseguido explicar muy, muy a pie de calle. Muchas gracias. Muchas gracias, y no sé si quieren decir algo más, Conchi y Alicia. No, solamente darle gracias a todos, un curso muy interesante, hemos aprendido muchas cosas y a ver si se repite. Sí, sí. Y ahora mismo hemos aprendido otras. Bueno, el plan de formación de Apogeo, pues nos queda todavía proyecto para un par de años y la idea es seguir haciendo jornadas, difundiendo todos los resultados de los trabajos que se van a hacer en las escuelas junto con el CSIC y lo que estamos colaborando con la universidad. Vamos. También quiero, antes de cerrar, dar muchísimas gracias a Delia, que es nuestra compañera informática que ha estado ahí todos los días y todo el trabajo que ha hecho detrás que no se ve para que esto sea posible, y a todos los compañeros y compañeras del CSIC, de las escuelas, de la Universidad de Madeira,
a los cabildos, a todas las personas que han trabajado para que esto sea posible. Y bueno, que pasen una feliz tarde todos y todas. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Obrigada. Gracias. Adiós.